Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de los Seminarios Internacionales de Fronteras de la Ciencia de Materiales. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a dos investigadoras que vienen desde la Universidad Politécnica de Valencia, Amparo Borrell y María Dolores Salvador, o Lola Salvador para los amigos, que nos van a hablar, como veis ahí, de la sinterización no convencional de cerámicas, es decir, son las cerámicas de siempre, pero hechas de una forma distinta. Además tenemos ahí un apéndice muy interesante que dice de calentamientos rápidos a eco-friendly, es decir, que va a ser, si queréis, procesamiento verde, ¿vale? Bueno, el caso de Amparo lo veis ahí, que es licenciada en Ciencias Físicas en el año 2005 por la Universidad de Valencia, luego hizo su doctorado en Ciencia de Materiales, Ingeniería Metalúrgica en la Universidad de Oviedo, en colaboración con un centro del CSIC, que es donde hizo toda su investigación. Esto del carbón, supongo que eran esos momentos. Sí, sí. Que terminó en 2010, es decir, hace muy poco, la veis que es jovencísima, sí. y luego pues empezó a formar parte del Instituto Tecnológico de Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia, que es donde trabaja desde entonces. Es investigadora, o ha sido investigadora Juan de la Cierva, lo cual tiene mucho mérito, porque son unas becas muy competitivas, investigadora de incorporación de Juan de la Cierva, que es el paso siguiente, y también investigadora Ramón y Cajal, que es todavía más difícil, o sea que tiene todos los méritos habidos y por haber, y dentro de no mucho, esperemos, pues tenga un asentamiento ya definitivo en la universidad que se encuentra, lo cual eso es más que merecido. Ha realizado estancias, como veis ahí, pues en el Instituto de Cerámica y Vidrio del CSIC, aquí en España, en la Universidad de San Pablo, en Brasil, en la Universidad de Módena, en Italia, y bueno, entre otras cosas, tiene más de 60 publicaciones internacionales de máximo nivel en revistas de alto prestigio, 2 patentes internacionales, 90 contribuciones a congresos y, bueno, pues entre otras cosas es autora de un libro que es ese de Materiales de Carbono, Editorial Reverte, que, bueno, si queréis saber de ello, ya sabéis. Sí. Sus líneas de trabajo pues es la sinterización no convencional de materiales cerámicos mediante microondas, que veréis que es algo que casi podéis hacer en casa, entre comillas. Lola, que no va a dar la charla, pero va a estar luego en el turno de preguntas, pues si queréis una investigadora más senior, tiene más vida detrás, como nos sucede a todos, es cuestión de tiempo, ¿vale? Está en el mismo centro, pues se licenció en Ciencias Químicas, allá por el año 81, pues luego ha sido profesor contratado en la Universidad de Valencia, donde ha desarrollado pues toda su vida laboral, titular de escuela universitaria, hizo su doctorado, poco más tarde, luego titular de universidad y finalmente, pues desde el 2002 es catedrática en Ciencia de Materiales, una de las primeras catedráticas en Ciencia de Materiales, lo cual le ha llevado a estar en todos los tribunales. Paritarios. Para tratar de ser paritarios. La tenemos siempre de comodín, y además es muy amable y siempre dice que sí, lo cual es estupendo y muy de agradecer, así que lo hago aquí públicamente. Es autora además de 130 publicaciones científicas de máximo nivel, tiene un índice H pues superior a 19, más de 1000 citas internacionales, una patente, 250 contribuciones a congresos. En fin, nos podría aburrir con todas estas cosas, o divertir si queréis. 12 tesis doctorales, 19 libros docentes, 77 proyectos, 29 contratos, en fin. Y además, por lo que la debemos estar muy agradecidas, es porque desde 2007 colabora en el Plan Nacional de Materiales y hace que este país sea un poco mejor en investigación, en ciencia de materiales. Cede su vida, porque es de casi 24 horas al día, a una labor muchas veces ingrata y poco agradecida, porque lamentablemente, como hay poco dinero, hay que decir muchas veces que no, incluso cuando hay proyectos muy buenos, pero el dinero llega hasta donde hay y hace una labor realmente dura, que es decir que no. Pero cuando hay limitaciones, pues hay que decir que no, aunque las cosas sean muy buenas y aunque a uno se le caigan las lágrimas, que sé qué pasa cuando dice que no a algunos proyectos. Es muy ingrato, pero hay que hacerlo. Y lo bueno es que se hace con imparcialidad, y eso estad completamente seguros, y que ese dinero se aprovecha en el 99% de los casos hasta el ultimísimo céntimo, y se invierte en ciencia y se invierte muy bien invertido, y
casi siempre se tienen unos resultados espectaculares. Yo tengo la suerte de que me inviten a evaluar proyectos y los ves que las propuestas son muy buenas y luego los resultados, de verdad, que tenemos muy buena ciencia. De hecho, no sé si ha cambiado, pero estamos en ciencia de materiales, estamos entre el 8 y el 9º puesto en el mundo. Muy pocos países pueden decir eso, y más cuando tenemos un tamaño tan pequeño. Estamos produciendo del orden de más del 3% de la ciencia mundial en ciencia e ingeniería de materiales. Podemos, y con muy poco dinero. Desde luego, si hacemos el ratio entre productividad partido entre el dinero que nos dan, somos de largo, los primeros del mundo. Somos baratísimos. Cobramos 2 o 3 veces menos que un investigador en otros países. Por ejemplo, en México, que no es una superpotencia, para que os hagáis una idea. Y ya no os digo las cantidades de los proyectos, porque os echaríais a llorar. Pero a pesar de eso, tenemos pasión, tenemos ganas, tenemos compromiso. Lola es un muy buen ejemplo de ello. Y aprovechamos esos pocos o muchos recursos que tenemos al máximo para dar a la sociedad, que es lo que pretendemos, lo máximo, lo mejor de nosotros mismos, y de eso en lo que nos hemos embarcado. Bueno, en cuanto a sus líneas de investigación y trabajo, pues tenemos pulvimetalurgia, aleaciones ligeras, CERMET, composites, procesamiento de materiales, es decir, prácticamente toda la ciencia de materiales. Nos queda poner ahí polímeros y ya lo hubiéramos cubierto. Y también lo podemos poner. Vale. No os aburro más, no os robo más tiempo. Muchísimas gracias a las dos por estar aquí, por venir desinteresadamente y pagándose ellas el viaje hasta Madrid, ¿sí?, por aceptar esta invitación, y el tiempo es vuestro. Vale, pues muchas gracias por la invitación. Vale, perfecto. Pues nada, chicos, vamos a empezar a explicaros un poquito qué es esto de la sinterización no convencional de cerámicas y cómo pasamos de calentamientos rápidos a más eco-friendly, ¿no? Para ponernos en antecedentes, he preparado un par de diapositivas, solo un par de ellas, para mostraros que la cerámica es un material que nos ha llegado desde hace bastantes años, miles de años, en muy buenas condiciones. La cerámica es un material muy bueno, muy resistente, y aquí os pongo varios ejemplos más representativos que he buscado, desde las ánforas griegas del siglo IV a.C. hasta los guerreros del Xi'an, que seguro que conocéis. Son materiales cerámicos, y esta foto de aquí os la he puesto para que veáis un poco cómo ya en el siglo II después de Cristo ya se hacían máscaras de cerámica. Se utilizaba la cerámica no solo para fines del día a día, de comer, de andar, sino también de máscaras para carnavales, para disfraces, es decir, se divertía la gente también a base de materiales cerámicos. Esta máscara la vi hace un par de semanas en un museo que hay en Valencia, en el Museo de la Ciudad de Valencia, se encontró allí y me resultó curiosa y os la he puesto aquí. Un poco para que tengáis en vuestra cabeza los materiales cerámicos tradicionales, como os decía antes, de dónde vienen, ¿no? Pues es a partir de este diagrama de arcilla, sílice y feldespato, se desarrollan todos los materiales cerámicos tradicionales que conocemos. Por lo tanto, podéis imaginaros que desde hace miles de años ya se utilizaban estos materiales para hacer la cerámica que hoy en día se sigue utilizando de forma tradicional. Y para deciros un poco, antes de entrar en materia de sinterización o densificación no convencional, mostraros un poco cómo se cocía y se cuece actualmente la cerámica tradicional. Para que os hagáis una idea, esto seguro que lo conocéis, es un horno, está en cualquier laboratorio que de cerámica, de materiales, se utilizan hornos de alta temperatura para cocer la cerámica tradicional, todo lo que son losetas, cerámicas decorativas, porcelanas, etcétera, etcétera. Y esto que veis aquí es un horno que se encontró en Burgos del siglo XIV, es un horno de doble cámara, construido en piedra arenisca y arcilla, que ya se utilizaba para hacer materiales cerámicos, para cocerlos a temperaturas bastante elevadas. Podéis ver que está todo oscurecido, aquí quemaban material, era una doble cámara donde se producía una atmósfera reductora y se alcanzaban altas temperaturas. Y entonces ahí cocían la cerámica que nos llega a nosotros ahora mismo desde ya hace bastantes siglos. Este es un horno más o menos, una reproducción de este que podéis ver aquí, pero en plan más moderno para saber cómo funcionaban.
Y un poco vamos a pasar de los materiales tradicionales que os acabo de decir, que ya conocéis, un poco cómo se cuecen, cómo es la sinterización, ese proceso de densificación, de densificar los materiales. Y ahora vamos a pasar a ya entrar en materia de la charla, con materiales cerámicos avanzados, os los voy a presentar, y cómo hemos pasado a la sinterización, en vez de convencional, no convencional. No convencional para poder cocer estos materiales avanzados, cerámicos, y obtener los mejores materiales con las mejores propiedades y así tener un montón de aplicaciones industriales nuevas para la sociedad en la que vivimos. Por lo tanto, ya entrando en materia de materiales cerámicos avanzados, os voy a presentar algunos de los materiales que se están investigando en los laboratorios. Por ejemplo, todo lo que son las carcasas de los móviles, de los relojes. También tenemos materiales que simulan huesos, materiales porosos, materiales para todo tipo de prótesis, prótesis de cadera, prótesis dentales. Se utilizan muchísimos materiales cerámicos, los dientes actualmente se están haciendo todos de materiales cerámicos como la circona, que es un óxido de circonio. También rodamientos de cerámica que llevan los coches llevan muchísima cerámica. Los frenos de los coches de Fórmula 1, por ejemplo, son materiales cerámicos. También los espejos de los satélites que lanzamos al espacio. Más adelante veremos un ejemplo de materiales que hemos desarrollado en Valencia para montar estos espejos de satélite que están hechos de cerámica. Una cerámica especial y una cerámica avanzada. Aquí podéis ver un ejemplo de la estructura interna que tienen estos materiales cerámicos avanzados. Mirad la escala, fijaros, 100 nanómetros. Esto es un material de alúmina circona, son óxidos cerámicos. Es una foto de los polvos que se han sintetizado de este tipo de materiales. La alúmina podéis ver que son estas partículas de aquí, y la circona son las pequeñas partículas que veis encima de la alúmina. Aquí podéis ver una foto ampliada de estas partículas de circona y podéis también ver la escala, 20 angstroms. Estamos haciendo materiales nanoestructurados, nanomateriales, y por lo tanto, para poder densificar estos materiales y sintetizarlos y obtener buenas propiedades, necesitamos desarrollar todo lo que es la tecnología de sintetización no convencional de los materiales. Para poneros un poco en antecedentes, la escala nano. Seguro que conocéis lo que es un nanomaterial, pero un poco para que os hagáis la idea, la escala nano, si cogemos la Tierra, la dividimos en 100 millones de veces, obtenemos un balón de fútbol. Si lo seguimos dividiendo, obtenemos un material que es un fureleno, está compuesto por 60 átomos de carbono. De aquí podéis observar en esta diapositiva la escala nano, ya más desde el balón de fútbol, pasando por el fureleno, que es compuesto por 60 átomos de carbono, como os decía, y también más acercándonos al nanómetro, donde tenemos la cadena de ADN, un dibujo famoso que hizo la IBM con átomos, y también el material que os acabo de enseñar ronda los 30-20 nanómetros, y más materiales sintetizados en el laboratorio. También hay materiales en la naturaleza que podemos encontrarlos en la forma nano. Por lo tanto, al desarrollar todo lo que es la tecnología de polvos nanoparticulados, se tuvo que desarrollar lo que es la sintetización no convencional. ¿Y por qué tenemos que irnos a la escala nano para obtener materiales avanzados? ¿Por qué no podemos obtener materiales avanzados con los materiales, con los polvos que actualmente se hacía también la cerámica tradicional? ¿Qué ocurre a esta escala nano? Pues como podéis observar, en la escala nano no se aplican las reglas ordinarias de la física y la química. Las características de los materiales a esta escala cambian. Cambia sus propiedades mecánicas, su reactividad, su conductividad, y por lo tanto son diferentes a las propiedades de los materiales en la escala micro. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa en esta escala nano. Como podéis ver en esta gráfica, donde tenemos representada el efecto de la nanocristalinidad, el tamaño de partícula que os decía, el tamaño de cristal, a la escala micro sabemos lo que ocurre, sabemos qué propiedades tienen los materiales, pero cuando ya pasamos a la escala nano, esto seguramente lo estudiéis en física, no sabemos lo que ocurre, pueden ocurrir muchísimas cosas. Por lo tanto,
lo interesante de estos materiales es poder ver y poder observar qué propiedades estructurales y funcionales tienen a esta escala nano. Por lo tanto, tenemos que intentar obtenerlos en su forma nano. Pasando a lo que es el concepto de sinterización, que os he dicho ahora mismo, sinterización, densificación, cómo se cuecen estos materiales, pues si no lo conocéis, aquí os pongo una pequeña descripción teórica, es la unión y densificación de partículas de polvo a temperaturas elevadas. Y si nos vamos a la sinterización en estado sólido, a obtener un material en estado sólido, esa sinterización tiene que estar siempre, esas temperaturas siempre tienen que estar por debajo del punto de fusión, para que los materiales no fundan, no se nos conviertan en fase líquida y tengamos una sinterización en estado líquido, que no queremos porque la sinterización en estado líquido baja las propiedades de los materiales. Por lo tanto, necesitamos una sinterización en estado sólido, obtener un material en bulk, en sólido, para que las propiedades sean las mejores posibles. Por lo tanto, brevemente deciros las etapas de sinterización que existen. Actualmente son 3, ya las estudió Coble en el 61, es la etapa inicial, etapa intermedia y etapa final. La etapa inicial ocurre a baja temperatura, sobre unos 300, 400, 500 grados. La etapa intermedia ya subimos más de temperatura, unos 1000. Y la etapa final ya es la etapa decisiva, la etapa de sinterización final, que ya ocurre a alta temperatura. Según el material cerámico que necesitamos densificar, pues ocurrirá a 1400, 1500, 1600 grados. Cada etapa determina las propiedades de los materiales. Primero se forman cuellos en los materiales, las partículas se unen, se van uniendo, van densificando. En la etapa intermedia tenemos una red de poros conectados y en la etapa final la porosidad tiene que desaparecernos y tenemos que obtener un material con una porosidad cero. Máxima densificación, porosidad cero. Y es la que determina las propiedades de los materiales. Por lo tanto, tenemos que ir jugando con estas 3 etapas para obtener los mejores materiales. Y jugar con estas 3 etapas supone jugar con los procesados de sinterización. Aquí podéis observar una foto donde se empiezan a formar los cuellos de botella que se llaman, la formación de cuellos entre las partículas. Este es nuestro polvo inicial, se va calentando y a medida que se calienta las partículas se unen, van formando estos cuellos y lo que se trata es de que se unan, densifiquen estas partículas, que crezcan lo menos posible y que no tengamos porosidad entre ellas. Para que os hagáis una idea, aquí os he puesto un esquema de partículas, por ejemplo, de los polvos con los que estamos trabajando, y una gráfica donde podéis ver la densidad teórica de los materiales con el tamaño del grano. Lo que nos interesa es que el material densifique lo máximo posible, máxima densificación, con un crecimiento muy bajito del tamaño del grano. Por lo tanto, necesitamos que el material se junte, densifique, se una, obtenerlo en sinterización en fase sólida, bulk, y que no tengamos poros y que nos crezca lo menos posible, porque el tamaño es súper importante. Por lo tanto, es lo que vamos a intentar. Aquí os pongo que lo que vamos a conseguir con la sinterización no convencional de los materiales es obtenerlos 100% densos, y para obtenerlos 100% densos tenemos que modificar los mecanismos de densificación que os hablaba anteriormente. Por lo tanto, ¿para qué tenemos que modificar estos mecanismos de densificación? Como os comentaba, es una especie de resumen, porque para obtenerlos densos, manteniendo su nanoestructura, necesitamos cambiarlos. Necesitamos diseñar procesados nuevos de cocción de materiales, de densificación, para mantener esta nanoestructura, hacer materiales cerámicos avanzados y de ahí obtener muchísimas aplicaciones industriales que estamos viendo hoy en día. Os presento los procesos de sinterización que actualmente existen. Desde los procesos convencionales, como son el horno de alta temperatura, que lo hemos visto anteriormente, un procesado que se llama hot press, alta temperatura también, y los procesos no convencionales de sinterización, que os voy a presentar 2, el Spark Plasma Sintering y después las microondas. Son los 2 procesados que más se están utilizando en sinterización no convencional de materiales, son procesados rápidos y, como vamos a ver, procesados rápidos y eco-friendly,
Primero os voy a introducir lo que es el Spark Plasma Sintering, que es una técnica de sintetización no convencional, y después, por último, pasaremos a las microondas, que es una técnica rápida también, pero más eco-friendly. Por lo tanto, para que veáis la importancia que tiene el tamaño de las partículas en las propiedades finales de estos materiales. Aquí os presento una microestructura de un material, un óxido cerámico, que es la alúmina. Como podéis observar, este mismo material, estos mismos polvos sinterizados en sintetización convencional y no convencional, como es el SPS, el Spark Plasma Sintering, que lo hemos visto antes. El mismo polvo, partimos de esta partícula inicial, que es una nanopartícula. Como por convencional, el tamaño nos crece mucho y por sintetización rápida, el tamaño intentamos que crezca muy poquito porque es una sintetización rápida. Pasamos de velocidades de calentamiento muy lentas, de 5 grados por minuto, a más de 150 grados por minuto. Por lo tanto, mismo material sintetizado por dos procesados diferentes, uno convencional y no convencional. Aquí os pongo el valor de dureza de este material, que son 15 gigapascales para el material sintetizado convencionalmente y 23 gigapascales para el no convencional. Por lo tanto, podéis observar cómo un mismo material cambia por completo las propiedades mecánicas que obtenemos. Pasar de 15 gigapascales a pasar a 23 gigapascales se te abre un mundo de posibilidades, de aplicaciones industriales y un mundo para ver y para investigar. Es decir, pasar de estos 15 gigapascales a los 23 es todo un mundo. Por lo tanto, veis la importancia de los procesados de sinterización. Aquí os muestro otro material, que es un titanato de aluminio con alúmina. También podéis observar cómo la microestructura que obtenemos una vez sinterizado este material por convencional y por SPS cambia totalmente. No tienen nada que ver la microestructura de este material, son los mismos polvos, lo mismo. Simplemente esta microestructura está llena de poros. ¿Veis los agujeritos estos? Está llena de poros y con esta microestructura obtenemos un material denso y encima que lo obtenemos denso, obtenemos las partículas de titanato de aluminio encima en los bordes de las partículas de alúmina. Esto nos va a reforzar mecánicamente el material y vamos a obtener un material con muy buenas propiedades mecánicas. Este material donde vemos la alúmina más oscurita y el titanato de aluminio en más claro, pues está lleno de poros y por lo tanto las propiedades mecánicas nunca pueden ser buenas. Necesitamos un material libre de poros y con nanopartículas. Aquí os presento el equipo de SPS, de Spark Plasma Sintering, que hemos estado hablando, para ver las microestructuras que hemos obtenido de los materiales cerámicos. Como podéis observar, es un equipo que tiene aquí la cavidad, donde dentro de esta cavidad vamos a poner un molde, que os lo vamos a ver ahora, es un molde de grafito. Dentro ponemos los polvos sintetizados en el laboratorio para obtenerlos bien densos, 100% de densidad. En esta foto podemos observar el molde de grafito donde podemos meter los polvos en su interior, lo cerramos, lo metemos en la cavidad del equipo del SPS. Esta cavidad tiene que operar en vacío o en atmósfera controlada, porque al ser el molde este de grafito el que utilizamos, necesitamos que la atmósfera sea vacío o controlada tipo argón, porque si no afectaría mucho al molde. Por lo tanto, lo metemos en la cavidad. Estos son los pistones, donde se va a producir un calentamiento a alta temperatura, un calentamiento muy rápido. Como podéis observar, las velocidades de calentamiento pueden ser hasta 600 grados por minuto, que se dice pronto. Con 2 minutos alcanzamos los 1200 grados. También vamos a aplicar una presión a medida que calentamos y por lo tanto obtendremos nuestros materiales. Este equipo, por ejemplo, se desarrolló más o menos por el año 2000 y este en concreto lo están haciendo una empresa alemana, lo produce una empresa alemana. También existe otro equipo muy similar que también lo desarrollaron los japoneses en los 90 más o menos. Os voy a poner un ejemplo de los materiales que hemos obtenido mediante sintetización rápida de SPS. Estos materiales los hemos hecho en colaboración con el grupo del profesor Rodrigo Moreno, que lo tenemos entre el público, en el ICV, ya que ellos son los que se dedican a procesar, a hacer la síntesis de este tipo
de polvos que utilizamos. Vamos a hacer una mezcla de polvos, vamos a hacer un laminado y a partir de ese laminado, con la proporción adecuada y con las características adecuadas, vamos a procesar unos materiales laminados. Imaginaros que vosotros podéis hacer el tipo de material que os dé la gana. Podemos hacer un material que sea muy duro, que sea muy tenaz, es decir, que no sea frágil. Podemos diseñar materiales que sean conductores, que sean semiconductores, podemos diseñar lo que queramos. En cerámica podemos hacer lo que queramos. Un laminado, nos referimos en este caso que los hicimos, fue hacer, ahora os lo pondré, láminas de distintas cerámicas. Unas cerámicas eran conductoras, las otras no eran conductoras, dieléctricas, cerámicas tenaces, es decir, podemos construir y diseñar nuestro material a la carta, que de eso se trata. ¿Qué necesitáis? Un material que sea muy duro, lo diseñamos así, que sea tenaz, así, que sea conductor, como queráis. Vamos a diseñar los materiales que nos dé la gana. Cogimos 3 composiciones de materiales cerámicos. Una composición, mezclamos alúmina-circona. La otra composición era alúmina-circona, óxido de grafeno. Y la tercera composición solo era alúmina. A partir de estos materiales fuimos diseñándolo. Bueno, esto necesita un estudio reológico con bastante profundidad. También se utilizan defloculantes, aglomerantes, etcétera, etcétera. Se tienen que conocer muy bien las suspensiones, tienes que conocer muy bien las suspensiones reológicas para poder hacer estas mezclas y obtener un buen material. Porque la sinterización puede ser rápida, puede ser convencional, puede ser no convencional, puede ser como sea, pero si para obtener un buen material también tenemos que partir de unos buenos polvos, de una buena suspensión cerámica. Por lo tanto, ¿cómo preparamos estas suspensiones? Una suspensión, las partículas de circona, que son comerciales, las ponemos en la suspensión, 1 minuto de ultrasonidos para dispersarlas, se utilizan defloculantes para que las partículas no se nos aglomeren, no se nos peguen, y después a esta misma disolución pues le ponemos partículas de alúmina, también comercial, y lo mezclamos todo. Y a partir de ahí ya tenemos nuestra suspensión del material alúmina-circona. Ahora, ¿qué queremos ponerle? ¿Óxido de grafeno? Pues perfecto, cogemos las partículas, las laminillas de grafeno, ultrasonidos, las dispersamos, ajustamos el pH, ya tenemos nuestra suspensión. Y por último, la alúmina. Cogemos partículas de alúmina comercial, también ajustamos la suspensión y preparamos nuestra disolución. 3 composiciones diferentes para diseñar nuestro material final. Cuando ya tenemos la suspensión hecha, lo que hacemos es coger esa suspensión, la ponemos en una máquina para que nos pueda hacer la cinta, hacemos colaje en cinta, la máquina dispersa la suspensión, hace una cinta y al cabo de 24 horas ya la tenemos, se tiene que secar y al día siguiente ya obtenemos nuestra cinta del material deseado. En esta foto podéis observar en el laboratorio cómo se obtienen esas cintas de los distintos materiales que hemos hecho. Estas cintas, tengo que decir que la densidad que obtenemos está en torno a los 60% de la densidad teórica. Este dato es bastante importante porque cuanto mejor sea la densidad en verde de un material, antes de sinterizarlo, mejor será el resultado final que obtenemos. Por lo tanto, es interesante obtener materiales con una densidad en verde lo más alta posible. Cogemos estas cintas y ahora viene la parte del diseño del material que queremos. Cogemos las distintas cintas, las cortamos en trozos redonditos, concretamente de 20 milímetros, tienen estos discos para poderlos meter en el molde que antes os he enseñado del grafito y después sintetizarlo en el SPS. Los moldes del SPS, el más pequeñito es de 20 milímetros, por lo tanto hemos hecho círculos, discos de 20 milímetros de las cintas que habéis visto anteriormente. Diseñamos nuestro material como queremos, vamos poniendo los materiales deseados según si queremos un material, como os decía antes, más tenaz, menos tenaz, que conduzca, que no, etcétera, etcétera. Una vez tenemos nuestros materiales diseñados, lo que hacemos es irnos al SPS y sinterizarlos. Aquí podéis observar el esquema que se ha seguido para hacer esta experimentación. Con un punch, con un troquel, se hacen los discos,
se montan los discos como queremos, los diseñamos y después los sintetizamos a 1400 grados. Y podemos observar cómo queda la estructura de este material sintetizado mediante SPS. Aquí podéis ver los distintos laminados, se ven perfectamente, se distinguen perfectamente las láminas que son de alúmina, circona, etcétera, etcétera. Eso es un corte transversal de este material visto por microscopía óptica. Nosotros nos hemos metido en microscopía electrónica. Podemos ver perfectamente cómo ha salido el material. Y una vez tengamos este material obtenido en el SPS, esta es una foto de microscopía óptica, nos vamos a microscopía electrónica de barrido y obtenemos una vista más en profundidad de lo que tenemos ahí, de la estructura de este material. Fijaros simplemente que la interfase que une un material y otro está perfectamente unida. Es decir, estos materiales están perfectamente, casi como distinguís dónde está la interfase, dónde empieza uno y dónde se termina otro. Esto es difícil de obtener, porque aquí os muestro la foto del mismo material, el mismo laminado, sinterizado en un horno convencional. Es decir, convencionalmente estos materiales, esto es como un 1000 hojas. Lo tocas y te lo cargas. Es imposible de aquí examinarlo, medirle sus propiedades, es imposible hacer nada. Esto está obtenido convencionalmente. Por lo tanto, podéis ver la importancia y el abanico de posibilidades que se nos abre con la sintetización no convencional de materiales. Por ejemplo, sin el desarrollo del SPS hubiera sido imposible hacer este tipo de materiales. Una vez obtenemos los materiales laminados, vamos a medir en el laboratorio, vamos a ver qué propiedades mecánicas tienen. Con técnicas de nanoindentación, es decir, con técnicas para medir la nanodureza de estos materiales, hemos hecho aquí unas indentaciones y hemos medido tanto la dureza como el módulo de Young. Podéis observar los distintos laminados y las distintas capas, y también estos pinchacitos que veis aquí son unas huellas hechas con el nanoindentador para medir la dureza de estos materiales. Hemos utilizado esta técnica de nanoindentación porque si utilizamos la indentación normal, pues hubiera sido imposible medir la dureza de cada capa. Podéis observar la huella, lo pequeñita que es, para poder medir cada material. La huella del indentador normal nos abarcaría casi todo el material y hubiera sido imposible hacer este estudio. Por lo tanto, también deciros que en el desarrollo de los materiales nanoestructurados, pues también se han tenido que desarrollar muchas técnicas nano para poder caracterizarlos. Y esta es una de tantas, la nanoindentación. Lo que hicimos es hacer huellas de dureza de cada capa y pudimos observar la dureza de cada capa. Por ejemplo, no se ve muy bien, pero esta es la capa de alúmina-circona óxido de grafeno, que corresponde a esta capa de aquí. Un poco más de dureza tiene la capa de alúmina-circona y la capa de más dureza de todas, que es esta de aquí arriba, es la capa de alúmina solo. Por lo tanto, cada capa tiene unas propiedades diferentes, unas propiedades mecánicas diferentes y por lo tanto podemos diseñar materiales diferentes. Aquí os muestro también por la técnica de nanoindentación el estudio que se hizo no solo a cada capa del material obtenido, sino un estudio de nanoindentación a todas las capas del material, a lo largo de todo el material. Aquí vemos las huellas de nanodureza que tenemos aquí representadas y podemos observar cómo las propiedades de dureza y módulo de Young van cambiando cada vez que pues vamos viendo las propiedades de cada capa. Esto fue un estudio bastante interesante para conocer bien estos materiales laminados. Y aquí os muestro también un material laminado diferente al que hemos visto anteriormente, pero muy parecido, de capas de circona con circona óxido de grafeno. Estas capas, como podéis observar, son capas mucho más finas, pero están perfectamente definidas dentro del material. Estas capas, como podéis observar, cuando se hizo un estudio de dureza,
con huella de Vickers, un estudio de dureza nano-Vickers, pudimos observar con distintas cargas, porque para medir la dureza vosotros utilizáis distintas cargas. Por ejemplo, el indentador utiliza cargas de 5 kilos hasta 50, el nanoindentador ya utilizamos nanocargas, mucho más pequeñitas, y este estudio nos permitía, ya que estas capas eran un poco más anchas que las anteriores, hacer estudios de dureza con el indentador. Entonces lo que hicimos es aprovecharlo con distintas cargas, 5, 10, 15 y 20 kilos, y se hizo el estudio de dureza. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Pues que al hacer una huella para ver qué dureza tenía el material, las grietas que se forman en la huella a medida que le vamos introduciendo más carga, las capas de circona y óxido de grafeno frenaban ese avance. Eso quiere decir que, sin darnos casi cuenta, hicimos un material altamente tenaz. Porque si el avance de la grieta tú la puedes parar, la puedes bloquear, lo que estás haciendo es un material con una tenacidad muy alta. Por lo tanto, esto nos sirvió y nos abrió un abanico de posibilidades de materiales duros, porque la circona y el óxido de grafeno es un material muy duro, también poderlo hacer con una alta tenacidad. Y ahora ya dejamos lo que es la sintetización por SPS, que os he puesto un ejemplo de materiales laminados. Se pueden hacer muchísimas más cosas, sobre todo poder sintetizar toda clase de cermets, carburos de silicio, materiales que por convencional antes eran muy difíciles de obtener, como por ejemplo el carburo de titanio, el carburo de wolframio, es decir, materiales, todo el abanico que se nos abre en herramientas de corte, que no he entrado en ello, pero por ejemplo las brocas de hacer agujeros en la pared, esas son herramientas de corte cerámicas, y este tipo de sintetización no convencional como el SPS pues abrió un abanico en la industria de herramientas de corte, que es una industria que mueve muchísimo dinero. Todo lo que, por ejemplo, para hacer las tuneladoras de los túneles, pues están hechas de material cerámico. Pasamos del material del procesado no convencional de SPS a lo que es la sintetización basada en microondas. Este tipo de sintetización también es no convencional y también es un tipo de sintetización rápida. Aquí os pongo lo que es el espectro electromagnético para que situéis dónde están las microondas. Están aquí mismo, entre los 300 MHz y los 300 GHz. Las conocéis las microondas porque las utilizamos a diario. En casa las utilizamos para cocinar, para calentar, etcétera, etcétera. También se han utilizado para secar materiales hace unos años, y desde hace relativamente poco hemos iniciado un estudio para ver cómo afecta la sintetización a base de microondas en los materiales cerámicos. Como podéis observar, un material tiene que absorber microondas, porque si no absorbe microondas un material, no nos sirve de nada. Las microondas se inventaron para calentar agua. Por ejemplo, el agua se calienta perfectamente en el microondas, porque el agua absorbe muy bien las microondas. Un material tiene que absorber, como os decía. Si el material es transparente, las microondas llegan al material y se van. Por lo tanto, no absorbe nada. Como el cuarzo. Por ejemplo, el cuarzo es un material transparente a las microondas. Lo podéis calentar lo que queráis, que nunca se va a calentar. Puede ser también opaco. Por ejemplo, los metales son opacos a las microondas. Conocéis perfectamente cuando metéis algo de metal en un microondas, ¿qué pasa? Los metales son opacos a las microondas. Y un material que es genial para las microondas, pues son los materiales que absorben esa energía electromagnética y la transforman en calor. Por lo tanto, si conocemos una cerámica que absorba la energía de microondas, la vamos a poder calentar fácilmente. Aquí os explico un poco lo que es el perfil de calentamiento convencional. Sabéis que los materiales convencionalmente, cuando los ponéis dentro de un horno, se calientan de fuera hacia adentro. Primero se calienta la superficie del material y después se calienta el interior del material. En el calentamiento por microondas ocurre todo lo contrario. No tiene nada que ver con un calentamiento
convencional. En el calentamiento por microondas, un material se calienta primero dentro y el calentamiento de dentro va hacia afuera. Por lo tanto, partiendo de esta base, vamos a obtener materiales totalmente diferentes a los que obtenemos convencionalmente. Primero, porque el calentamiento no se parece en nada. Por lo tanto, vamos a pasar de lo que es la convección, la conducción y la radiación de toda la vida a un calentamiento volumétrico que depende de las propiedades dieléctricas de este material. Depende de lo que absorba la energía microondas para calentarse. Por lo tanto, aquí podéis ver el perfil de calentamiento de un material cerámico, un aluminosilicato de litio, calentado mediante microondas. A 1250 grados subimos una estancia de calentamiento de 10 minutos y una velocidad de 100 grados por minuto, bastante rápido. Por lo tanto, podemos ver el perfil de temperatura, el tiempo que estuvimos calentando este material y el de potencia. Aquí quiero que os fijéis en el perfil de potencia. ¿Qué potencia hemos utilizado para calentar un material a 1250 grados? Hemos utilizado más o menos del orden de 140 vatios de potencia. Para calentarnos un vaso de leche, ¿qué utilizamos en casa? 800 vatios de potencia, más o menos. Pues podéis haceros una idea de con solo 140 vatios de potencia hemos alcanzado 1250 grados, que se dice pronto, y hemos sinterizado, hemos densificado una cerámica avanzada. Por lo tanto, este proceso es bastante rápido, bastante económico, porque utilizar 140 vatios de potencia es muy poquito. Para hacerlo convencionalmente utilizamos del orden de 3000 vatios de potencia, por lo tanto el consumo energético es muy poquito, y pongo ecológico porque es que utilizamos tan poca energía que la contaminación es mínima. Para sintetizar materiales convencionales, 3000 vatios, 4000 vatios de potencia, el consumo es tan elevado que los costes de ese material final se te van todos con el procesado. Entonces, obtener materiales densos, con buenas propiedades y encima de forma rápida y barata, eso pues energéticamente es un avance bastante significativo. Aquí podéis ver los microondas que utilizamos para sintetizar estos materiales. Este es el primer microondas que se desarrolló, lo desarrollamos en la Universidad Politécnica de Valencia, junto con los investigadores de telecomunicaciones del Instituto Ítaca, que también está allí en la UPV. Es un desarrollo, es un microondas que desarrollamos con ellos porque ellos tienen un laboratorio, es el laboratorio de microondas, y se dedican a desarrollar equipos. Os he puesto que es un microondas monomodo, porque el que tenemos en casa es multimodo. Para que veáis, en un multimodo entran toda clase de ondas y la que pilla el material lo calienta. Este está diseñado para que la onda que entre, onda que caliente. Así también es un ahorro energético. Es el mismo motor magnetrón que utilizamos en uno de casa. 1 kilovatio, la frecuencia 245 GHz, que es la de cualquier microondas, es la frecuencia fija que utilizamos. No nos podemos mover de esta frecuencia porque en España otro tipo de frecuencias para utilizar en sintetización de materiales están totalmente prohibidas. Por lo tanto, con esta frecuencia sintetizamos los materiales. La potencia la podemos variar, eso sí, podemos pasar de 100 a 1000 vatios, la que necesitemos. Los componentes del microondas que se ha desarrollado. Este fue un primer diseño de microondas. Ahora os voy a enseñar el siguiente que tenemos. Esta cavidad es donde se pone la muestra en polvo. Dentro cogemos los polvos, los compactamos, hacemos el diseño que queramos, compacto de los polvos, y se ponen dentro de la cavidad de microondas. Tenemos un motor de sintonización para intentar sintonizar las ondas microondas que vienen, que se generan desde aquí, se generan y van a la cavidad de microondas. Intentamos sintonizarlas para que la onda que entre, onda que caliente. Y el pirómetro. Utilizamos un pirómetro óptico para medir la temperatura del material. Necesitamos saber a todas horas qué temperatura tenemos en el material.
Porque si yo quiero sintetizar un material a 1200, tengo que saber que ese material está a 1200. Por lo tanto, antes de sintetizarlo por microondas, se hace un estudio de propiedades de emisividad y transmisividad de ese material para poder saber a qué temperatura estamos con el pirómetro óptico. Utilizamos un pirómetro óptico que mide la temperatura de estos materiales porque dentro de la cavidad de microondas no podemos poner nada. Porque todo lo que metamos dentro de la cavidad de microondas se va a calentar. Y si es un metal, pues más. La vamos a liar. Entonces, solo metemos lo que vamos a calentar, la muestra cerámica. Aquí vemos un perfil de lo que es la cavidad. Esta cavidad es cuadrada, la primera que se diseñó, más o menos en el 2011. Y el pirómetro. Si le hacemos un corte transversal a esta cavidad, vemos que dentro de la cavidad solo hay un tubo de cuarzo. Como os he dicho, el cuarzo no absorbe nada de microondas, y nuestra muestra cerámica, para que las microondas que vienen en esta dirección entren en la cavidad, calienten el material y las restantes que salgan. ¿Vale? Entonces, podéis ver que la cavidad está hueca solo con nuestro material, y el pirómetro está suspendido aquí arriba y mide la temperatura de la superficie del material. Este es el segundo microondas que se desarrolló. A partir del primero se desarrolló más o menos en el 2013. Es muy parecido al anterior, pero podemos observar que la cavidad ya no es cuadrada, es redonda. Esta cavidad redonda permite sintonizar muchísimo mejor las microondas que entran dentro de la cavidad y, por lo tanto, calentar los materiales incluso con menos potencia que el primero. Podemos observar que el pirómetro lo ponemos aquí, se puede también poner arriba. Lo importante es que enfoque el material, y este diseño nos permitió poder meter más cosas y poder medir más cosas en los materiales dentro de la cavidad. Por ejemplo, pudimos meter una sonda Raman para medir los cambios de fase que teníamos. También se le puede meter un dilatómetro y más cositas, pero hay que tener mucho cuidado con las cosas que utilizamos, porque dentro de la cavidad todo lo que hay se absorbe y se calienta. Este es más o menos el que utilizamos. Últimamente se han desarrollado otro tipo de microondas donde, en vez de utilizar tanta potencia, son de baja potencia, y la frecuencia se varía un poco entre 2,43 y 2,47 GHz, que es lo máximo permitido aquí en España, como os decía. Por ejemplo, en Italia se permite otro tipo de frecuencias, las 5,48, por ejemplo, y entonces, si se nos permite utilizar más frecuencias para sintetizar los materiales, pues estaría genial y sería ideal, porque también cada material absorbe a una frecuencia diferente. Entonces, bueno, pero como no podemos otra, pues trabajamos con esa. Aquí veis un vídeo de cómo el material dentro de la cavidad, el tubo de cuarzo, el material en este caso es aluminosilicato de litio, se está calentando. Ese es el perfil de temperatura, se está calentando. Es un vídeo que se grabó de la sintetización de este material. Bueno, este vídeo dura 2 minutos o 1 minuto y algo, porque está muy reducido. En realidad, esa sintetización duraría más o menos 15 minutos. Podemos observar cómo, partiendo del material, más o menos la altura del material en 15 milímetros, el sintetizado final, material final, obtenemos un material de más o menos 12 milímetros. El material compacta y lo obtenemos denso. Todo esto es el software que también se ha tenido que desarrollar para calentar estos materiales. No solo se desarrolla el equipo, sino también tenemos que desarrollar el software para calentarlos. Son parámetros de la cavidad resonante, parámetros de pérdidas, la tangente, etcétera, etcétera. Y bueno, y más o menos con estas gráficas pues podemos medir el perfil de temperatura de los materiales y saber a qué temperatura estamos, para también hacer una estancia, un two-step sintering, lo que queramos. Estas son las 2 frecuencias que tenemos aquí, que controlamos. Este software se desarrolló para hacer automático también el microondas, porque los primeros microondas que desarrollamos no eran automáticos. Este software ya es automático. Tú puedes decirle al material, sinterízate a 1200, a 1300, a 900, a lo que quieras, una estancia de los minutos que deseéis, 5, 10, 15, y después una bajada, un cooling,
también puede ser controlado o puedes apagar las microondas y el material se enfría rápidamente, en un par de minutos. Lo bueno que tienen estos sistemas de estos procesados de calentamiento de microondas es que tú subes a 1500 grados, por ejemplo, apagas las microondas y el enfriamiento es rapidísimo. Puedes obtener un material en 10 minutos perfectamente. No solo se sintetizaron materiales de aluminosilicatos de litio, sino también muchos otros como el óxido de circonio, que lo hemos visto antes, la circona, la alúmina, etc. Aquí os muestro unos ejemplos de materiales de circona. Estos materiales eran discos, este es el disco inicial que compactamos, los polvos que compactamos, y sintetizado a distintas temperaturas, desde los 1100 a los 1400 grados. Podemos observar cómo el material va compactando, va densificando, y por lo tanto cada vez lo vemos más compacto, más pequeñito y más denso. Datos interesantes son los ciclos totales de tiempo utilizado en obtener este tipo de materiales. Fijaros, por microondas, media hora. En media hora tenemos un material. Por sintetización convencional, 350 minutos, más de 5 horas. Por lo tanto, este tema de materiales de circona se desarrolló sobre todo para prótesis dentales, porque no es lo mismo obtener una prótesis dental en media hora que en 5 o 6 horas. Imaginaros el adelanto para los odontólogos, el poder diseñar, el poder hacer piezas cerámicas de circona que se hacen actualmente, en vez de estar esperando 5 horas, hacerlas en media hora. Es decir, el adelanto es brutal. Y ahora, el ejemplo que os quería poner de materiales sintetizados mediante microondas es una tesis que se desarrolló en la Politécnica de Valencia de un aluminosilicato de litio. Y este material es la base de los espejos de satélite, donde se apoyan los paneles estos solares. Es esa base donde se apoyan esos paneles, está hecha de un material cerámico. ¿Por qué cerámico? Porque aguanta muchísimo, porque la dilatación de una cerámica no tiene nada que ver con la dilatación de cualquier otro tipo de material, y en concreto este tipo de materiales. Os pongo este ejemplo porque también el aluminosilicato de litio es un material que absorbe muy bien las microondas. Por lo tanto, lo pudimos sintetizar a distintas temperaturas y pudimos hacer un estudio muy amplio de este material. Os cuento un poco cómo empezó el desarrollo de este material. Actualmente, los espejos de satélite estaban compuestos por los materiales que veis aquí: carburos de silicio ceria, silicatos de boro, óxidos de silicio, y estas dos marcas que son marcas comerciales que son los que desarrollaban los espejos de satélite. En el mercado existían estos materiales que se utilizaban. Entonces, estos materiales hubo la necesidad de desarrollar, de hacer toda la síntesis de un nuevo material, también basado en silicatos, pero que tuviera unas propiedades muy definidas. Lo que se quería es que el coeficiente de expansión térmica fuera muy pequeñito, muy cercano a cero, casi nulo, y que también el módulo de Young fuera mayor de 100 gigapascales. Eran dos necesidades básicas que se tenían que obtener en estos nuevos materiales, que son los que se tenían que utilizar. Por eso son materiales cerámicos avanzados, siempre vamos a más. ¿Qué pasó? Que los materiales que actualmente existían en el mercado o bien tenían un coeficiente de expansión térmica muy pequeñito, pero el módulo de Young también era bajo. Los materiales que tenían módulos de Young altos tenían coeficientes de expansión térmica muy altos también. Entonces se tenía que encontrar algo intermedio. Teníamos que hacer un nuevo material y procesarlo de una forma diferente para obtenerlo mejorado. Por lo tanto, se desarrolló todo lo que viene a ser la sintetización del aluminosilicato de litio. Os he puesto el vídeo cómo lo estábamos sintetizando, y a base de ese material, de hacer muchísimas pruebas, pues lo caracterizamos mecánicamente, y aquí os muestro los resultados. Os voy a mostrar los resultados obtenidos del mismo polvo que se desarrolló por 3 procesados diferentes: convencional, SPS que hemos visto y microondas, para que veáis las diferencias. Aquí las propiedades de dureza y módulo de Young de los polvos de las sintetizados por convencional a 1200 y a 1300 grados. Estos son
las propiedades mecánicas de estos materiales obtenidos convencionalmente. Como podéis observar, módulos de Young por debajo de los 75 gigapascales y durezas por debajo de los 6 gigapascales. Como os comentaba antes, necesitamos irnos a módulos de Young por encima de los 100 gigapascales. Por eso es tan importante poder procesados por procesados no convencionales de sinterización. Aquí os muestro los materiales, el mismo polvo obtenido por SPS. Podéis observar, a 1200 grados tenemos módulos de Young más o menos no llegan a los 75 gigapascales. Ya si lo procesamos a más temperatura, a 1300, nos vamos acercando a módulos de Young de 100 gigapascales y muy buenas durezas, casi por encima de 8 gigapascales. No estamos mal situados. Lo que pasa es que la sinterización por SPS consume la misma energía o incluso más que el sinterizado convencional. Por eso, la importancia de utilizar cada vez menos energía para obtener los materiales. Por microondas podéis observar, aquí los tenemos, distintas temperaturas desde los 1250 grados hasta los 1200. Fijaros en la diferencia de la importancia que tiene un sinterizado. Es el mismo material, el mismo polvo obtenido por diferentes sinterizados. Por microondas obtenemos un material a 1200 grados con unos módulos de Young alrededor de los 110 gigapascales. ¿Os dais cuenta? Obtenemos un material con unos requisitos de dureza, de propiedades mecánicas muy, muy buenos, como nos están exigiendo el mercado. Y ahora vosotros diréis, ¿y estos materiales qué coeficiente de dilatación térmica tienen? Porque hemos dicho que es importante el coeficiente de dilatación térmica, que sea bajo, que sea cercano a cero. Cuando se midió este coeficiente de dilatación térmica, podemos observar que tenemos valores en torno al cero. Es un coeficiente muy, muy bajito. Los de SPS y convencional por aquí. Si os fijáis, el coeficiente de dilatación térmica está medido en un rango muy determinado de temperaturas, desde los menos 150 grados a los 450. Y vosotros diréis, ¿y por qué medís todo ese rango de temperatura, ¿no? De coeficiente de dilatación térmica? ¿Por qué cogéis todo este rango de temperatura? Porque para el estudio que necesitábamos de estos materiales era súper importante cogernos temperaturas criogénicas, menos 150 grados hasta los 450, porque si lo queremos para la base de los espejos de satélite que se mandan al exterior, vosotros sabéis que fuera de la Tierra se alcanzan temperaturas muy, muy bajitas cuando el sol no les pega a estos paneles solares, pero cuando da directamente el sol y se calientan, se alcanzan temperaturas muy altas. Entonces están todo el día, las 24 horas del día, alcanzando temperaturas muy bajitas y temperaturas muy altas. Entonces necesitamos saber que esos materiales no se van a dilatar en un rango de temperaturas alto, para que no se rompan, porque si se rompen no hacemos nada. Por lo tanto, por eso la importancia de este estudio en todo este rango de temperaturas. Después de saber y conocer el coeficiente de dilatación térmica de estos materiales, lo que se hizo por último fue hacer un estudio térmico de ciclado. Es decir, cogimos un horno, como podéis observar aquí, de ascensor se llama porque la plataforma sube y baja, lo programamos entre 20 y 400 grados y sometimos estos materiales a distintos ciclos, 800 ciclos, 1800 y 1300 ciclos. Esto significa que el equipo está subiendo y bajando 800 veces, 1800 veces o 3600 veces. ¿Os imagináis lo que costó hacer un estudio de estos? Este horno de ascensor bajando y subiendo 3600 veces. Esos fueron 2 meses y medio de experimentación. Todos los días teníamos que rezar para que no se nos fuera la luz, no pasara nada, para poder ciclarlos. Entonces, seleccionamos varios materiales, hicimos todo este estudio de ciclado térmico y los estudiamos. Después de hacer este estudio,
se caracterizan mecánicamente y térmicamente. Y aquí os muestro para que veáis un ejemplo de cómo afectaban estos ciclos térmicos a los distintos materiales. Convencionalmente, cogimos el material que se sinteriza convencionalmente. El coeficiente de dilatación térmica, que es lo que nos interesa para que puedan servir de espejo de satélite. 0 ciclos, el material que hemos visto antes, más o menos el coeficiente se aproxima a 0. Una vez los ciclamos, a 800, 1800 y 3600 ciclos, el coeficiente de dilatación térmica se pasa a valores negativos. Por lo tanto, esto significa que el material dilata y se rompe. Los materiales sintetizados por microondas, como podemos observar, sí que cambia ligeramente el coeficiente de expansión térmica, pero están muy iguales. Prácticamente el ciclado a 3600 ciclos, que lo calculamos y es más o menos 10 años de vida de un material, no cambia prácticamente. Por lo tanto, podéis observar la importancia de poder cocer, sinterizar estos materiales por técnicas rápidas de procesados no convencionales. Y para resumiros la charla, el proceso basado en microondas, como hemos visto, utilizamos altas velocidades de calentamiento, tiempos muy bajos de procesado, 5 o 10 minutos. Podemos utilizar diferentes atmósferas, porque no os lo he dicho, pero en la cavidad del microondas podemos sintetizar en aire, en vacío o en gas, en lo que queramos. A diferencia de lo que es el SPS, que sí que os he comentado que no se puede sintetizar en aire, debido a que se nos estropea el molde del grafito. Altas densidades, esos materiales tienen cerca del 99%, 100% de densidad. Esto nos mejora las propiedades mecánicas, térmicas, de conductividad, etcétera, etcétera. Y es un muy bajo consumo energético. Esto interesa muchísimo a lo que son los nuevos procesados, a las industrias, porque con muy poquita energía podemos obtener materiales muy buenos. Por lo tanto, como os decía, son calentamientos rápidos, eco-friendly, económicos y ecológicos. Y solo me queda agradecer a todas las instituciones con las que más trabajamos, que es el CSIC, el ICV, el CII, la Politécnica y universidades de fuera, en esta concreto es de Brasil. Trabajamos con muchas instituciones para hacer posible y para hacer realidad todos estos procesados de materiales y obtenerlos de la mejor forma posible. Y nada, agradeceros la presencia y quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis, curiosidad, lo que queráis. Pues muchísimas gracias, Amparo, por esta charla y sobre todo por animarnos a hacer magdalenas en casa, que es una forma. En definitiva, lo que os ha contado es que cuando alguna vez hacemos repostería en casa y usamos el microondas, lo que estamos haciendo es fabricar materiales, unos materiales deliciosos que nos comemos. Y saben diferentes. Y saben diferentes, pero además usamos muy poca energía. Así que podéis hacer esto a distinta escala, pero lo podéis hacer en casa. No sé si que tenéis alguna pregunta. ¿Alguna curiosidad? ¿No os animáis? ¿No? Yo sí tenía una pregunta, y es, o dos. Es una idea que me ha surgido. ¿No podríais usar las microondas para el ciclado térmico? Pues también, sí. No, lo digo porque al no tener que monitorizar el movimiento podrías hacerlo mucho más rápido. De hecho, se diseñó un equipo de ascensor con microondas, sí. Calentábamos convencionalmente, era un equipo con un ascensor, calentábamos convencionalmente, después caía el tubo de cuarzo dentro de la cavidad de microondas y se calentaba por microondas. Vale, pero y simplemente apagando y encendiendo. Sí, también, sí. Y lo digo porque al no tener que monitorizar, eso puede ir mucho más rápido, economizas y vas más rápido. Sí, perfectamente. Es una idea. El problema es que los materiales, cuando están sintetizados... Que te doy un micrófono, que si no, no te oímos bien. El problema la mayoría de las veces no lo tenemos en las microondas, lo tenemos en los materiales. Vale. Porque los materiales, a medida que les vas dando microondas y temperatura, son cambiantes, como la vida misma. Dejan de ser, están vivos y están dejan vivos, de ser transparentes. dejan de ser transparentes, Vale. se vuelven opacos
y van cambiando. Y también se hizo así para simular también un poco el calentamiento. Sí, que tienes realmente Sí, en fuera, el porque sol. el calentamiento Vale. por microondas también es diferente. Sí, es que más altera intenso. las tensiones térmicas que tienen los materiales. Y la otra pregunta es una etcétera. curiosidad. ¿La restricción a las frecuencias que puedes usar, a qué se debe? Al ministerio. Legislación pura y dura. Vale, pero Sí. ¿y si os hacéis una jaula de Faraday? No te dejan. No, ni incluso, o sea, para... Vaya, hombre. No, estás limitado. Supongo Ojalá que- pudiéramos, imagínate No. que tuviéramos todo el espectro de frecuencias. Pero claro, no, supongo que las frecuencias es porque interfieren en frecuencias que se usan para telefonía móvil y todo eso, pero si Sí. yo me hago una sala donde no dejo salir nada, Sí, pero también es dificultoso porque la cavidad que os he mostrado más o menos es así, como podéis ver. Esa cavidad está diseñada para 2,45 GHz de potencia, Vale. de frecuencia. Pero si tú quieres utilizar, por ejemplo, 915, que también está permitida en España, que son las dos que están permitidas, ya no puedes utilizar una cavidad así, tienes que utilizar una cavidad sí, así. la capacidad resonante tiene que ser distinta. Diferente. Entonces, Vale. que utilizar una cavidad así y así, para igual sintetizar un material más pequeñito, Vale, también... vale. No, o sea, que no solamente es la limitación, es... bueno, También yo digo- limitación Vale, sí, yo del me diseño, voy de la cavidad. a las cámaras de Faraday estas que salían en todas Sí, las películas de claro. espía de los Sí, años sí, 60, todavía 70. existen, ¿eh? Que sí, sí, Existen, existen. sí. Bueno, de En hecho, Rusia. nos pasa cuando vamos a un ascensor, que es casi una jaula de Faraday, por eso nos quedamos sin cobertura. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, espero que lo hayáis disfrutado, aunque no os animéis a hacer preguntas, cosa que os lo perdéis, no la vais a tener aquí todos los días. Y muchísimas gracias, esta es vuestra casa cuando queráis volver. Gracias a ti. Un placer. por invitarnos.